Buenos días, padres, madres, apoderados, niños y niñas. Me presento, mi nombre es María Ignacia Castro y soy profesora de segundo básico. Antes de comenzar, me gustaría enviarles un saludo a todos los alumnos y alumnas del nivel y desearles que se encuentren bien dentro de sus hogares, junto a sus familiares, cuidándose y tomando las medidas correspondientes. En esta ocasión les voy a mostrar resumidamente la unidad número 1 de aprendizaje de la asignatura de lenguaje y comunicación correspondiente al primer semestre. Y además les voy a explicar el desarrollo de la guía número 1. Para comenzar, debemos recordar que aprender a leer es fundamental para el desarrollo de niños y niñas. La lectura permite adquirir nuevos conocimientos y comunicar conceptos, ideas y emociones. Sin la lectura comprensiva no es posible avanzar en el aprendizaje escolar. Es por esto que continuaremos trabajando con el Plan Nacional Leo I Segundo Básico, que tiene como objetivo principal desarrollar habilidades de lectura comprensiva. Los contenidos que trabajaremos en la unidad 1 primer semestre son estrategias de comprensión lectora, tipos de texto, sustantivos, artículos, adjetivos, género y número, signos de exclamación e interrogación, vocabulario semanal y grupos consonánticos. Después de conocer los contenidos de la primera unidad, vamos a explicar la guía número 1. Primero debemos leer el objetivo de aprendizaje que dice identificar y describir los personajes del cuento Ricitos de Oro y los Tres Osos. De acuerdo al objetivo podemos formular la siguiente pregunta. ¿De qué creen que tratará la actividad que vamos a desarrollar? Después de leer el objetivo de aprendizaje, comienza el momento de la lectura. Primero se debe leer el título, Ricitos de Oro y los Tres Osos. De acuerdo al título, se pueden realizar distintas preguntas relacionadas con él, para formular ideas previas en los estudiantes antes de comenzar la lectura, como por ejemplo, ¿de qué creen que tratará el cuento? ¿Dónde crees que viven los osos? ¿Habrá algún oso que tengas en casa? Pueden anotar las respuestas de los estudiantes y confirmar sus predicciones al término de la lectura. Después de leer el título, se invita a leer el texto. Puede ser a través de una lectura independiente, de una lectura compartida, y en ella el adulto puede leer una línea y luego es el turno del estudiante, o el adulto y el estudiante pueden leer en conjunto. Se debe mencionar que si el adulto lee, debe ir modelando la lectura en voz alta con fluidez y expresión. Luego de terminar la lectura, se debe confirmar las predicciones que se realizaron antes de comenzar y se debe dialogar entre el estudiante y el adulto si estas fueron acertadas o no y por qué. Después de terminar la lectura, se continúa con el monitoreo de la comprensión. El monitoreo nos permite observar si el estudiante ha comprendido la lectura a través de distintas preguntas. 1. Nombra los personajes del cuento. 2. ¿Dónde vivían los tres osos? 3. ¿Cómo se sintieron los osos al descubrir que utilizaron sus cosas? ¿Por qué? En esta pregunta se pueden realizar dos reflexiones. Primero, explicar la diferencia de pedir prestado y de tomar algo sin pedirlo antes. Y también reflexionar sobre los peligros que puede significar entrar a un lugar sin permiso. Ambas situaciones se pueden relacionar con la vida cotidiana de los niños y niñas. 4. ¿Qué sucede finalmente con Ricitos de Oro? Y número 5. ¿Te hubiese gustado otro final? ¿Cuál? Después de terminar con el monitoreo de comprensión, se continúa con las actividades indicadas que se deben realizar en el cuaderno. Primero, escribir la fecha. Luego, escribir el objetivo de aprendizaje indicado. Más abajo, escribir tarea 1. Y luego, copiar y responder las preguntas señaladas. Se debe recordar que cada pregunta, al comenzar, se debe escribir con mayúscula y también deben llevar sus signos de interrogación al comienzo y al final. Pregunta A. ¿Cómo es Ricitos de Oro? Descríbela. B. ¿Quiénes son los otros personajes del cuento? Escribe sus nombres y dibújalos de acuerdo con las características del texto. C. Si pudieras elegir un personaje del cuento, ¿cuál te gustaría ser? ¿Por qué? Y letra D.
Escoge 2 palabras del cuento, escríbelas y por cada palabra inventa una oración. Después de realizar la actividad en el cuaderno, se continúa finalmente con la evaluación del logro de aprendizaje a través de una lista de cotejo relacionada con el cuento leído y con las distintas actividades realizadas durante la guía. Esta lista contiene distintos indicadores que deben ser respondidos con un sí o no. Primero, lee el cuento Ricitos de Oro y los 3 osos, logra responder al menos 3 preguntas de monitoreo, escribe fecha y objetivo de aprendizaje en el cuaderno, escribe preguntas y las responde, utiliza correctamente las mayúsculas y signos de interrogación en cada pregunta. Se sugiere responder la evaluación en conjunto entre el apoderado y el alumno. Para concluir, espero que este refuerzo y orientación les haya ayudado a reforzar el desarrollo de la guía número 1. Si existen consultas, ruego canalizarlas a través de su profesora jefe. También me gustaría recordar que cuando los niños y niñas vuelvan de sus vacaciones, se realizará un proceso de retroalimentación. Sin más que decir y esperando que se cuiden y tomen las medidas correspondientes, como lo dije desde un principio, me despido cordialmente, profesora María Ignacia Castro.